Una de las cosas que más se valoran a la hora de retratar a alguien es la habilidad que hemos tenido para captar la expresión de esa persona. A nivel artístico esto es importante, sin embargo, una sesión de retrato no se puede basar en este único concepto, pues la limitaríamos mucho. Una buena sesión de retrato debe incluir muchas más cosas como vamos a ver, y entre ellas no debe faltar, claro que sí, ese estudio de la expresión que comentábamos. Si retratamos a una modelo de verdad o a una persona que tiene tablas en el asunto, solo tendremos que recoger con nuestra cámara lo que vaya haciendo y dirigirla ocasionalmente. Estas personas saben muy bien su oficio y no debemos entorpecer su despliegue de poses y actitudes. Si la persona no tiene experiencia, el asunto es muy diferente. Aquí tendremos que trabajar de verdad. Lo mejor es hablar un poco con ella de forma distendida y amable, para que no vea a la persona que la va a retratar como a un extraño. Podemos incluso explicarla un poco cómo funcionan los flashes de estudio. Que llegue la luz bien y no tengas ninguna explosión fuerte en la cara, Tenga todo luces muy suaves, Es un poquito como hemos colocado las unidades, todo alrededor. Mira, es un poquito, lo dispararemos siempre por aquí, de esta forma. Vemos un poquito, que bien. Has visto, va fenomenal, La primera nunca falla, Es increíble, Es impresionante. Bueno, es un poquito, así te ve perfecto. Todo ello hará que vaya aparcando los nervios y se muestre cada vez más interesada. Llegado el caso, incluso se la puede dejar probar a ella e invertir los papeles. Casi todo vale para que coja confianza y se sienta a gusto. Venga. Y luego nada, comportarte de forma natural y jugar un poquito, observa un poquito, eso es, muy bien, perfecto, tú misma, como sueles hacerlo, sin ningún problema, estupendo, ¿ves que bien? No es más que tratar de mostrarte tú como eres, de la misma forma, ¿qué tal? Así, fenomenal. Yo creo que lo vamos a dejar así, porque estamos fenomenal, ¿de acuerdo? Entonces, ya ves que no es nada más que una cosa perfectamente normal, pasaremos un buen rato haciendo fotos. Hay una serie de constantes que debe marcar cualquier sesión de retrato, tanto en interiores como exteriores. Veámoslos. Deberemos de variar el encuadre, variar la pose, variar el look de la persona, variar los fondos y la iluminación. Hay 6 tipos de encuadre diferentes. El encuadre de cuerpo entero, que si bien no debe faltar nunca en una sesión de estudio, es el que menos se debe practicar, pues debido a la amplitud del plano, la cara de la persona aparece siempre muy pequeña. El encuadre 3/4, que consiste en cortar a la persona por encima de la rodilla, probablemente el más interesante, puesto que aquí el rostro se aprecia mucho mejor, lo mismo que el resto del cuerpo, que aparece más cercano ante nosotros, por lo que cobra más protagonismo. El encuadre de medio cuerpo. Aquí el corte se produce por la cintura. Es una variante del 3/4, pero gusta menos porque al no incluir las piernas no sugiere el resto del cuerpo también como el anterior. El retrato de busto consiste en cortar por encima del pecho a la persona. Este, tanto si es femenino o masculino, no debe incluirse. Resulta inevitable porque da mucha fuerza al rostro. Además, armoniza muy bien con los 2 elementos con los que aparece, los hombros y el cabello. El retrato de primer plano es más controvertido, pues solo debe aparecer la cabeza de la modelo en él. El rostro cobra un protagonismo total y absoluto, pero no a todo el mundo le gusta, pues la textura de la cara se muestra a todo detalle, y muy pocas personas tienen la piel uniforme y bonita de contemplar a esas distancias. Se recomienda el uso de difusores suaves para este tipo de retrato. Y por último, el primer plano de corte frontal. Aquí, siguiendo las normas de composición, se corta a la persona por la frente o por la frente y la barbilla a la vez. Es un tipo de encuadre muy agresivo que se utiliza muy puntualmente. No es muy apreciado, pues no muestra el cabello en su totalidad, pero por el contrario hace que los ojos cobren un fuerte protagonismo. Lo interesante en una sesión es jugar con todos estos tipos de encuadre, utilizando sobre todo el 3/4, que combinaremos con el de medio cuerpo, y el de busto, dejando para casos ocasionales los demás. No obstante, cada fotógrafo, según la pose y la fisonomía de la persona, debe elegir en cada momento el tipo de retrato que más pueda favorecer a su cliente.
A la hora de retratar a alguien tenemos que tratar de evitar los retratos frontales, pues dan una imagen demasiado plana de la persona. Girarse un poco y adelantar un hombro por encima del otro dará sensación de profundidad en la imagen y forma y volumen al cuerpo. De nuevo, aquí tampoco hay que obsesionarse, pues a veces tenemos una buena pose y no lo vamos a estropear porque no siga esta regla. El cuerpo humano es hiperarticulado. Al cabo del día hacemos gran cantidad de poses o posturas sin darnos cuenta. Cuando se retrata a una persona, si no queremos retratos simples y aburridos, deberemos tratar de reproducir tales poses. Para ello incorporaremos pequeños elementos de atrecho con los que obligamos a la persona a jugar para así lograr esto de una manera más espontánea. También es importante colocar a la modelo de rodillas, sentada, tumbada y otra serie de posturas habituales del cuerpo. Es importante también variar el ángulo de toma, pero si lo hacemos como siempre saldrán elementos que no son propios del fondo que hemos colocado y nos estropearán la foto. Por lo que hay que conseguir que sea ella la que se gire de diferentes formas para así sin movernos del sitio lograr ese ángulo de toma distinto. La naturalidad es muy importante en el retrato. Si se manda a la modelo a hacer una pose, hay que tratar que la haga, pero no como nosotros la hemos hecho, sino como la haría ella. Es decir, tenemos que conseguir que haga suya esa pose. Pero tú tienes que conseguir que sea tuya esa pose, ¿eh? Cualquier cosa que yo te diga, no puedes hacerlo como yo lo haría, sino como tú lo harías, aunque sería esa misma pose, pero a tu estilo, ¿eh? Esa forma sería. ¿De acuerdo? Venga, prueba a ver qué tal. Eso es, muy bien. Echa un poquito la cabeza para atrás, así la vea un poquito. Eso es, levanta el hombro, muy bien, perfecto, estupendamente. Eso es. En una sesión de estudio es importante que la modelo se cambie de ropa alternando conjuntos desenfadados con otros más elegantes, incluso bañadores o ropa interior si es más atrevida. También ayudan mucho pendientes, guantes, fulares y, como no, unos sombreros, sean suyos o del fotógrafo, que le darán otro aspecto siempre más personal y distinguido. Lo mismo haremos con el peinado, que con una buena iluminación puede realzarse y darle el protagonismo que se merece. Jugaremos con recogidos, coletas, diademas y todo lo que se nos ocurra. El maquillaje a poder ser suave, pues no es el protagonista de nuestra sesión. Según el tipo de ropa que lleve la persona, iremos colocando uno u otro fondo, tratando de buscar el contraste visual como aprendimos. Aunque es importante alternar estos en una sesión fotográfica, tampoco hay que excederse y darles más protagonismo del que merecen. La iluminación de la misma forma la iremos alternando y combinándola con todos los elementos comentados anteriormente. Una buena planificación antes de la sesión evitará que nos dejemos alguna sin colocar. Además de todo esto, hay otros elementos que hacen aún más diversificado el retrato. La incorporación de las manos en el encuadre resulta muy interesante, pero de nuevo tenemos que conseguir que las coloque ella de forma natural. Si lo hacemos nosotros se notará y no será lo mismo. No siempre habrá que mirar a la cámara. El fotógrafo con su dedo, por ejemplo, puede dirigirla y orientarla hacia donde más le interese. De esta forma da la sensación de que la persona no sabe que se la está fotografiando. Todo parece más espontáneo. Libros, copas, abanicos, además de provocar nuevas poses, nos ayudarán a recrear pequeñas escenas de donde pueden salir retratos muy interesantes. Y a la hora de fotografiar, un telecorto entre 90 y 135 milímetros es lo más adecuado. Habrá que diafragmar a f8 u f11, pues estos objetivos desde tan cerca no tienen mucha profundidad de campo. El enfoque siempre a los ojos, que es la parte más expresiva de la persona, y es por lo tanto la única parte que no puede aparecer desenfocada en un retrato. Aplicaremos en la medida de lo posible todas las normas de composición en cuanto a corte de manos y demás, pero sin ser muy estrictos, y utilizaremos sobre todo el encuadre vertical que alternaremos con el horizontal y el inclinado.
A la hora de la sesión mantendremos una ligera y agradable charla con la persona a retratar, disparando alguna que otra foto sin avisar y logrando que ella misma vaya realizando las poses de forma natural. Quitaremos importancia a los errores que cometa y alabaremos las buenas poses que vaya haciendo. Esto la animará y hará que se vaya metiendo cada vez más en la sesión.